que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, el templo el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y flama, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Como siempre, es un gusto darles la bienvenida a la clase de lengua española. Yo soy Amarilis Camarena y preparen sus materiales. Esta clase va a comenzar. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora Amarilis. ¿Y usted? Muy bien. ¿Estás lista? Siempre lista. Todos estamos listos. Vamos a ver entonces nuestro video que nos da importantes recomendaciones. Adelante. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura
dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Aunque parezca que las cosas van mejorando, no debemos bajar la guardia. No podemos relajarnos. Hay que seguir tomando las medidas oportunas para seguir combatiendo el coronavirus. Ahora vamos a ver, Neurona, de qué trató nuestra clase anterior. En la clase anterior aprendimos que el afiche es un texto a través del cual se difunde un mensaje en una campaña publicitaria con la intención de promover un servicio, producto o bien para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma. El objetivo es convencer al lector a adquirir el bien o servicio. Este cuenta con dos tipos de componentes, textual y visual. Entre sus tipos se encuentran afiches políticos, sociales, propagandísticos, deportivos, publicitarios, entre otros. Bien, Neurona, un resumen breve pero conciso. En la clase de hoy tenemos el mismo tema, pero vamos a profundizar un poco más. Y antes de adentrarnos en esos aspectos que vamos a ver hoy, conozcamos cuál es la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es propaganda. Propaganda es la difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, religioso, comercial, etc., con la intención de que alguien actúe de una determinada manera, piense según unas ideas o adquiera un determinado producto. Es importante aclarar que la propaganda y la publicidad en ocasiones pueden ser usados como términos sinónimos. Sin embargo, no son sinónimos totales. Vamos a ver hoy que el afiche publicitario y el afiche propagandístico hay un punto donde se separan, pero cada uno da su mensaje. Sin embargo, hay unos elementos que comparten. En el día de hoy vamos a profundizar sobre dos aspectos importantes del afiche. El afiche como texto argumentativo, breve e impactante, y la situación comunicativa del mismo, propósito, destinatarios, tiempo y lugar de promoción de las actividades. Entonces, nos vamos a enfocar en la clase en lo que es el afiche propagandístico o de propaganda. Este se corresponde con el texto argumentativo, pues busca convencer al lector sobre un tema determinado. Mientras el afiche publicitario vende un producto o un servicio, el afiche propagandístico intenta difundir una idea y ganar adeptos a la misma, siempre con el objetivo de convencer al lector de accionar en consecuencia de esto que se le está presentando. Es bueno resaltar que un afiche no es un libro, no hay que desarrollar ningún tema, no hay que explicar ningún tema. El afiche lo que busca es impactar emotivamente en el receptor, generando ideas o inquietudes en torno a este tema. Profesora, hablando de curiosidades, ¿qué tan antiguo es el afiche? Aunque no lo creas, Neurona, la palabra afiche es uno de los medios de comunicación más antiguos. Su nacimiento y significado lo encontramos por allá por el siglo XIII en Francia. De hecho, la palabra afiche es un galicismo, esta palabra que está en nuestro idioma, y etimológicamente lo que significa es lo que uno fija.
Asimismo, el afiche es un medio de gran repercusión a la hora de llegar con un mensaje a un gran número de personas. ¿Y cuáles son sus características? Al igual que el afiche publicitario, el afiche propagandístico tiene una serie de características. De hecho, hay algunas que las van a compartir. Por ejemplo, utiliza recursos gráficos como imágenes, colores, distintos tipos de letras y tamaños, recursos verbales como los verbos en modo imperativo. Y a propósito de modo imperativo, ¿te acuerdas qué es esto? ¿Qué es el modo imperativo? No, profesora. Por el momento no puedo acceder a esa información. El modo imperativo, te voy a ayudar. El modo imperativo es aquel que indica una acción como un mandato, como una petición o un ruego. Imperar viene de mandar, de modo que el modo imperativo lo que está solicitando al receptor lo está haciendo en forma de mandato, petición o ruego. Otra característica es que presenta un mensaje de una manera clara y fácilmente comprensible. Genera una comunicación masiva, es decir, que puede llegar a un público numeroso y diverso. Asimismo, llama la atención del receptor a través de este modo verbal que hemos venido citando, este modo imperativo. Por ejemplo, recicla, quédate en casa. Este tipo de texto utiliza los eslóganes, repeticiones y juegos de palabras. Cuando hablamos de juegos de palabras, nos estamos refiriendo a el significado connotativo y denotativo de las palabras. Cuando vamos a hacer un afiche propagandístico o de cualquier tipo, es necesario pensar en el receptor. El emisor del afiche crea un mensaje tomando en cuenta el propósito de lo que él quiere conseguir, pero también toma en cuenta el receptor a quien va dirigido este mensaje. Por tanto, no es lo mismo crear un afiche destinado para un público infantil que crear un afiche para un público adulto. Observemos los siguientes textos. Si nos detenemos en las características que hemos citado, estos afiches, en ambos podemos encontrar una invitación a accionar. ¿Frente a qué? Por ejemplo, en el primer afiche se nos está invitando a cuidar el agua, a cuidar el medio ambiente. En el segundo, se nos está invitando a cuidar nuestra salud. Los dos usan esa combinación de los componentes textual e icónico. Asimismo, ambos van dirigidos a impactar la conducta del destinatario. Como hemos visto, el afiche propagandístico es un tipo de texto argumentativo, breve pero impactante, dirigido a modificar una conducta, dirigido a accionar, que ese receptor al leerlo, al entrar en contacto con él, pueda accionar. Ahí entra en juego la función apelativa. Todo texto, ya sea oral o escrito, se produce dentro de lo que llamamos situación comunicativa, que es un aspecto muy importante en el afiche. La situación comunicativa alude al propósito, al destinatario, al tiempo y al lugar de promoción de esas actividades sugeridas en el texto. Recordemos el esquema básico de la comunicación, donde un emisor envía un mensaje a un receptor a través de un canal. El mensaje se comprende porque tanto el emisor como el receptor comparten el mismo código y ambos tienen conocimiento o idea del referente, es decir, de lo que el mensaje trata, el contexto. Muy bien, gracias Neurona por ese aporte. Cada uno de los elementos de ese acto comunicativo que bien citas, Neurona, constituye eso que llamamos situación comunicativa. Es dentro de esta interacción, de estos elementos, que el mensaje cobra sentido. Asimismo, la situación comunicativa contempla el hecho de que los mensajes fluyen en dos direcciones.
Es decir, que el papel del emisor y del receptor se van a intercambiar constantemente. Existe un propósito comunicativo, o sea, que los mensajes se emiten por algo. Por ejemplo, para convencer de que adopte tal o cual postura de pensamiento, para que haga tal o cual cosa. Para que un propósito comunicativo se alcance, es necesario considerar también el contexto en el que se da la comunicación, que como bien dices, Neurona, debe ser conocido tanto por el emisor como por el receptor. Un mensaje adecuado se logra siempre que la meta y el acto comunicativo es percibido correctamente por el receptor. En el caso del afiche, el propósito es único. Lo hemos dicho desde el principio. Es convencer al lector de algo determinado. Citando el texto 1, por ejemplo, Neurona, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que busca ese texto? Su propósito es convencer de cuidar el agua y el planeta. Muy bien, así es. En cuanto al destinatario, es quien recibe ese mensaje. Se transmite este mensaje para que todo este público, todas las personas que puedan leerlo, que puedan entrar en contacto con él, pues reaccionen. Todos estamos comprometidos con cuidar el agua, con cuidar el medio ambiente. En la situación comunicativa también se considera el tiempo y el lugar donde se promueven esas actividades. Para citar algo, por ejemplo, Neurona. Si el afiche se trata de invitar a participar en un evento, se estima el tiempo y el lugar de dicho evento. Correcto, así es. Podemos notar cuán importante es el afiche. Donde quiera que nos movemos, nos encontraremos con este tipo de publicidad. Pero en la parte educativa, su importancia radica en el propósito. Va destinado a impactar la conducta de sus destinatarios, logrando así compartir o difundir una idea generalmente asociada con el bien común. Es muy importante, es bueno que lo noten. Neurona, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, profesora. Tenemos preguntas de las redes sociales. Desde Jimaní, Carla Bueno nos pregunta ¿por qué el afiche es un texto argumentativo? Carla Bueno, gracias por escribir y qué bueno que tengas esa inquietud. ¿Por qué el afiche es un texto argumentativo? Yo diría un texto argumentativo breve e impactante. Un texto argumentativo por la sencilla razón de que busca convencer. Es bueno recordar que el texto argumentativo es aquel que busca convencer al lector sobre una idea, una tesis que está promoviendo. Entonces, el afiche también es un tipo de texto argumentativo porque busca convencer al lector de esa idea que se está publicitando en este afiche con el fin de que el receptor, el lector, accione en torno a este tema que tú le estás presentando en el afiche. Y desde Las Marías Baní, Jesús Urbán pregunta ¿cuáles pasos debo dar para realizar un afiche? Jesús, interesantísima pregunta. Ya estamos listos para crear afiches y eso es importante que todos ustedes anoten los siguientes consejos, las siguientes sugerencias. Para crear un afiche, lo primero que tenemos que tener claro, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué voy a escribir ese afiche? ¿Para qué? ¿A quién quiero impactar? ¿Cuáles son esos destinatarios? ¿Cuál es el mensaje que voy a difundir? Es importante que salgas y observes alrededor de tu casa, de tu localidad. Puedes observar cuáles afiches están exhibidos en esos diferentes lugares. Identifica asimismo de forma clara cuál es el mensaje e identifícate tú con algún tipo de afiche y define cuál te gustaría realizar. Deja volar tu imaginación, utiliza tu creatividad. Durante la elaboración del afiche, redacta un texto breve que llame la atención, utilizando recursos expresivos.
toma en cuenta el significado connotativo y denotativo de las palabras. Precisa en este texto el carácter informativo, lugar, fecha, hora, etc. Analiza asimismo y elabora los contenidos y recursos gráficos que vas a utilizar. Después de elaborarlo, verifica si has logrado el propósito por el cual hiciste ese afiche. Ve si está organizado y está de manera atractiva, si es armónico, las imágenes, el texto. También verifica si tiene una ortografía correcta, si el mensaje es claro y preciso. Estoy segura, Jesús, que siguiendo estas recomendaciones harás un gran afiche. Van a ser de mucha utilidad. Ahora sí, vamos a pasar, Neurona, a la trivia del día de hoy. Vamos a poner a prueba tus conocimientos. ¿Estás lista? Estoy siempre lista. Muy bien, vamos a ver. Identifica las partes de este afiche. En el siguiente afiche podemos identificar: número 1, imagen que refuerza el mensaje. Número 2, eslogan o frase llamativa que capta la atención. Número 3, logotipo de la organización o institución organizadora. Número 4, nombre de la institución que realiza la campaña. Y número 5, la información de contacto del emisor, como el teléfono, dirección, correo electrónico o redes sociales. Muy bien. La próxima. Ese afiche corresponde a un propagandístico porque A. Busca vender un servicio. B. Invita a realizar trabajos voluntarios. C. Invita a las personas a cuidar el planeta. Y D. Promociona una colecta para ayuda social. La respuesta correcta es la C. Invita a las personas a cuidar el planeta. Muy bien. Por último, ¿cuál es el significado connotativo de la expresión destacada en el siguiente eslogan? Deja de estar en la luna. Tu oportunidad de colaborar es ahora. Opción A. Comprometido. B. Enamorado. C. Confundido. Y D. Distraído. La D. Distraído. Correcto. Ahora vamos a pasar al resumen de la clase del día de hoy. Adelante, Neurona. En el día de hoy hemos hablado del afiche. El afiche es un texto que combina imágenes y palabras con el propósito de captar la atención de sus lectores y generar en ellos una reacción. Según su contenido, el afiche se utiliza tanto en la publicidad para vender un producto como en la propaganda para difundir una idea. El afiche de propaganda es un texto argumentativo, pues busca convencer al receptor para que tenga una opinión o se comprometa con una causa. En contexto situacional, el afiche se utiliza para actividades diversas e impactan la conducta de sus destinatarios. Todo afiche se produce dentro de una situación comunicativa, la cual alude al propósito, destinatario, tiempo y lugar de promoción de las actividades sugeridas. Finalmente, recordemos que podemos hacer publicidad haciendo uso de otros medios de difusión, entre ellos la radio y la televisión. Gracias por ese resumen, Neurona. Y ya estamos en la parte final de la clase. Como todo lo que inicia en un momento tiene que terminar. Recuerden que si necesitan ver la clase otra vez, pueden visitar la página que ven en pantalla. Pónganse en contacto asimismo con sus profesores que están en la escuela para seguir profundizando y realizar las actividades del cuadernillo. Y antes de culminar, quiero compartir con cada uno de ustedes una lectura de autor desconocido titulada La Mecha. Un hombre oyó una noche que alguien andaba por su casa. Se levantó
y para tener luz, intentó sacar chispas del pedernal para encender su mechero. Pero el ladrón causante del ruido vino a colocarse ante él, y cada vez que una chispa tocaba la mecha, la apagaba discretamente con el dedo. Y el hombre, creyendo que la mecha estaba mojada, no logró ver al ladrón. También en tu corazón hay alguien que apaga el fuego, pero tú no lo ves. Entonces, concéntrate. El ladrón viene para apagar el fuego que hay en tu interior. Esas ganas de luchar, ese deseo de hacer lo correcto. Persiste y piensa que aunque se levanten vientos que quieran apagar tu luz, que quieran robar la chispa de la vida, Dios está a tu lado y ha diseñado planes maravillosos para ti. Planes de bien y no de mal. No dejes que nadie ni nada apague la luz que hay en ti. Brilla. Hasta pronto y que sean felices.